Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Fórum Jurídico Fiscal. Este es el programa semanal de la plataforma tributaria más importante de la República Argentina. Estamos para todo el país a través de Argentinísima Satelital y además en nuestro canal de YouTube, donde podés suscribirte para poder ver cada uno de los programas, los videos explicativos que subimos allí y todas las novedades en materia tributaria. Hoy estará con nosotros la doctora Teresa Gómez, una presencia muy importante con un tema realmente fundamental. También con nosotros el doctor Horacio Cardoso. Lo tendremos para hablar de algo muy vigente y muy importante hasta el 30 de noviembre por el momento. Pero en este primer bloque queremos presentar al doctor Ezequiel Pasarelli nuevamente con nosotros. Se habla mucho de posibles reformas tributarias de cara a lo que se viene, de cara al nuevo gobierno, y sobre eso va a opinar el doctor Pasarelli, siempre teniendo en cuenta estos supuestos y lo que puede llegar a pasar. Así comienza Fórum Jurídico Fiscal. Hoy estamos con el doctor Ezequiel Pasarelli. ¿Qué podemos decir del doctor Ezequiel Pasarelli? Que la verdad es un opinador tributario. Y por eso lo llamamos, para charlar un poco de la actualidad y del porvenir. ¿Cómo estás, Ezequiel? Gracias por estar otra vez con nosotros. Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Me encantó el apodo, la verdad. Voy a empezar a usar. Pero siempre sí, hablas del tema. Tal cual. Digamos que hoy el país se encuentra con una suerte de encerrona, sobre todo para satisfacer el gasto en un futuro. El país no tiene crédito en el exterior. Elevar los impuestos parece complicado. Parece que es bastante complicado. Bueno, ¿cómo ves el futuro? ¿O cómo ves, si fueras vos a quien le toca decidir en el futuro, cómo ves los cambios que habría que hacer tributariamente o en realidad en el conjunto, porque el gasto no puede estar ausente? La verdad me parece un ejercicio que está buenísimo y obviamente tenemos que plantearnos en este contexto, como bien decís, que es un gasto público muy complejo y un crédito que claramente no tenemos con tasas altísimas y hoy por hoy nadie va a poner plata en Argentina así como estamos. Yo creo que una cuestión básica tiene que ver con esto. Hoy por hoy, hablar de aumentar los impuestos es casi una mala palabra. Claro. A mí me parece que un poco con lo que está pensando el próximo gobierno y justamente con las medidas que le ha propuesto el PJ, Alberto, van de la mano con esto. O sea, la sugerencia principal es no aumentar los impuestos, sino sí redistribuirlos, lo cual como concepto me parece bastante positivo. A mí lo que me parece... Es decir, las pymes y la creación de impuestos también implicaría eso. Obviamente ahí va de la mano. Primero tenemos lo que sería como un título que me parece bastante bueno, que tiene que ver con no aumentar impuestos, sí redistribuirlos, y después vamos a la letra chica de esas sugerencias, que ahí podemos encontrar un montón de críticas como la creación de nuevos impuestos. Como todos sabemos, se está hablando del impuesto a la herencia, de un impuesto a las divisas, un nuevo impuesto patrimonial nacional a los inmuebles, que vaya de la mano con un impuesto provincial, municipal a los inmuebles. Entonces ahí empezás a decir, bueno, la idea de no aumentar los impuestos me parece que es excelente. La bajada de línea me parece que no es tan buena. Lo mismo de la mano con, no tiene que ver con una creación, sino un aumento de bienes personales para lo que son activos en el exterior, que generó que un montón de gente haya salido corriendo a preguntarle al contador qué hacer. Sí, bueno, el tema de bienes personales es un... Bueno, en principio, el primer error es seguir hablando de bienes personales. Totalmente. O decidimos, ya que está y ya que estamos haciendo un cambio, empecemos a hablar de patrimonio neto,
porque es el que evalúa con mayor certeza la capacidad contributiva, ¿no? Así, yo creo que este cambio es esencial para entender si quiere haber algún cambio en materia impositiva, ¿no? Otro tema que no sé si va a estar en la agenda del próximo gobierno, vos acabas de decir de compraventa de divisas, que no siempre grabó cualquier compraventa de divisa. Totalmente. En general la del ahorro y eso, pero las del exterior se le daba otro tratamiento. Hablo de Expo Impo, ¿no? Exacto. De esto. Títulos públicos. Claro. ¿Cómo ves el tema de el manejo de títulos públicos por la tenencia que se pueda tener? Bueno, ahí, si querés, tenemos dos grandes temas. En el tema de las divisas, bueno, como todos sabemos, personas humanas en general no pagan impuesto a las ganancias por la diferencia de cambio. Si se impone un nuevo impuesto a la compraventa de las divisas, que en este marco de tener un cepo, yo creo que algo va a aparecer, ya sea vía retenciones como existía durante el kirchnerismo, con retenciones muy altas, ¿no? De hasta el 35% con tarjeta y demás. Sí. Algo va a aparecer seguramente para ir equiparando el dólar blanco al dólar blue. Blue, claro. Y en cuanto al tema de la renta financiera y los títulos públicos, dentro de las sugerencias del PJ hacia Alberto, justamente hay un tema que tiene que ver con esto, que es ellos lo llaman como mejorar el impuesto a la renta financiera, pero dejan entrever que esta mejora sería sacándolo del impuesto cedular y pasándolo al régimen general, por lo cual da a entrever que uno pagaría hasta el 35%. Claro, le entra en la tabla progresiva. Claro, uno hablando siempre de personas humanas. Sí, de personas humanas. Claro, sí. porque como todos sabemos, las personas jurídicas siempre pagaron y siempre van a pagar. Con lo cual, en esos términos me parece. Lo que pasa que hay que tener en cuenta, obviamente, que todas estas medidas vienen con una conceptualización del país y el modelo que se está hablando, ¿no? Sí, el modelo económico tiene mucho que ver con lo que se pueda llegar a elegir. Correcto. Como para ir cerrando esta pequeña charla entre amigos, ¿cómo ves el impuesto a la herencia? ¿Positivo? ¿Lo considerás que hay que imponerlo? En estas condiciones en las que estamos, en la que tenés un impuesto de bienes personales y al mismo tiempo un impuesto a la herencia, definitivamente es una locura total, directamente. O sea, en este contexto no se puede poner, y en los pocos países en donde existe el impuesto a la herencia, la realidad es que eludirlo es muy fácil. En Estados Unidos existe el impuesto a la herencia y lo termina pagando el que es multimillonario. Y lo paga prácticamente. Y por la parte que no puede. Claro, que no puede esconder. Que no puede esconder, sí. Pero poner un impuesto a la herencia y va a generar que se armen estructuras para no pagarlo. Creo que va a ir de la mano con eso. Va a generar costos en cuanto a abogados y contadores, pero el Estado no creo que recaude. De cualquier manera, va a ser a nivel local. Totalmente, sería. Lo cual implica que puede haber una batalla de alícuotas, depende de dónde tenga los bienes, y cada provincia debería establecer su estructura de alícuota y, bueno, lo que pueda migrar de una provincia a otra. Va a ser una locura. O sea, hoy tenés Buenos Aires y Entre Ríos, el resto no está, el tema de la transmisión gratuita de bienes. Sí, ya no, sí. Y si lo empiezan a poner todos y con escalas diferentes, y bueno, vamos a pasar como una especie de pelea por bien, como ingresos brutos con las tasas y todo el tema de la Corte Suprema, que finalmente terminó diciendo que es inconstitucional, viendo a ver dónde podemos radicar estructuras para tratar de esconderle a esa provincia que tenemos un bien radicado en esa provincia. Es decir, al contrario, va a alentar la no transparencia y la ilusión. Totalmente. Ezequiel, gracias por estar con nosotros, gracias por tu visión
y seguramente vamos a contar de nuevo contigo. Muchísimas gracias, Ricardo, a ustedes, a vos personalmente, y espero con ansias volver nuevamente. Muy bien, gracias, doctor Ezequiel Pasarelli. Excelente opinión de lo que se puede venir en materia tributaria. Como habíamos anunciado en la continuidad del programa, vamos a esta columna del doctor Horacio Félix Cardoso para hablar de la prórroga en la imposibilidad de la AFIP para los embargos. Ya había vencido, se prorrogó hasta el 30 de noviembre y es un tema muy importante de cara al futuro. El doctor Cardoso, un lujo tenerlo aquí en Fórum Jurídico Fiscal. Hoy le damos la bienvenida a una nueva prórroga de AFIP sobre la posibilidad de no trabar medidas precautorias, fundamentalmente embargos bancarios. ¿Por qué digo que le damos la bienvenida? Porque no existe la posibilidad de que no se traben medidas precautorias contra los contribuyentes incumplidores. Pero esta resolución de prórroga de AFIP tiene claro en dónde están marcados. ¿Qué quiere decir? Están marcados en la resolución 4557 de régimen de facilidades de pago, por el cual la AFIP otorga un plan de facilidades bastante conveniente como régimen de facilidades, pues tiene 120 cuotas y una tasa de interés de financiación que estimamos que rondará o será inferior a la futura inflación prevista en el país. Este régimen, a su vez, es pasible de críticas. ¿Por qué digo que es pasible de críticas? No es en la consulta profesional lo que observamos que los contribuyentes estén en condiciones de acogerse a este régimen. La situación de crisis que ha generado el altísimo aumento de las tasas de interés bancaria ha generado severos problemas en las pymes, y esta resolución, y por eso las sucesivas prórrogas, no tiene posibilidad de solucionarlo. ¿Por qué? Porque para que haya una solución verdadera, estoy abogando por una verdadera moratoria que me perdone no solamente los intereses, sino las sanciones, y que dé un generoso plan de facilidades de pago para que todas las pymes puedan dedicarse a lo que tienen que dedicarse, que es a generar trabajo. Por eso es que no hay posibilidades de que, a pesar de las sucesivas prórrogas, esto genere algún tipo de mayor acogimiento de los contribuyentes. Son las empresas las que tienen problemas. Entrando específicamente a la resolución de prórroga, voy a hacer dos observaciones. Una de ellas: también existe una resolución similar en el ámbito de la AGIP de la Ciudad de Buenos Aires y otra en la de ARBA de la provincia de Buenos Aires. O sea que hoy, hasta el 30 de noviembre o el 31 de diciembre, en el caso de los otros organismos, no hay posibilidad de embargo a los contribuyentes, siempre enmarcados en un régimen de facilidades de pago. Voy a criticar el artículo 2 de la resolución 4630, pues expresamente dice que la AFIP establecerá el que se reimplanten las medidas precautorias de manera progresiva entre el 1 de diciembre y marzo del 2020. ¿Qué realmente quiere decir el artículo de esta resolución? Que las prórrogas del embargo van a ser por un poquitito más grande, por zonas. La única que me parece posible que tenga algún efecto es que esta reimplantación progresiva de los embargos esté vinculado con el monto del embargo o el monto de facturación del contribuyente. Los más grandes contribuyentes, ¿sí?, tienen que ser embargados primeros, y las pymes o las muy pequeñas empresas son las que tienen que postergar la posibilidad del embargo, incluso sostengo más allá de marzo del 2020, hasta que una economía relativamente desquiciada como está la economía argentina pueda empezar a caminar nuevamente. En estas condiciones, la única posibilidad que existen para que las pymes puedan generar trabajo es que no tengan que estar persiguiendo ni a los bancos, ni escapándose de la AFIP, ni negociando constantemente con los cobradores fiscales para ver que no le embarguen y le impida la continuidad de la actividad. Insisto, para terminar el comentario,
Lo único que puede servir a la pyme argentina es una moratoria que perdone los intereses y las sanciones. Esta moratoria expresamente dice que, o este régimen de facilidades expresamente dice que no se perdonan ni los intereses ni las sanciones. ¿Qué posibilidades hay de que en estas condiciones la pyme pueda seguir trabajando? Muy bien, excelente columna, no tenemos mucho tiempo, así que nos vamos a ir a la pausa. Les prometemos en el próximo bloque nuestra sección tuitera y también la presencia de la doctora Teresa Gómez. En la pausa observen cómo suscribirse a nuestro canal de YouTube para volver a ver todas las novedades en materia tributaria. Pausa cortita y enseguida volvemos. Estamos nuevamente con ustedes, segundo bloque en Fórum Jurídico Fiscal, lo habíamos adelantado, momento de nuestra sección tuitera y hoy tenemos 3 tweets para destacar y allí tenemos el primero, los amigos de Contadores en Red, @Contadores en Red, Excel para realizar el ajuste por inflación impositivo, ¿en qué cierres se utiliza? Importante cuadro y allí lo estamos viendo. Fecha de cierre de ejercicio, IPC acumulado y ajuste por inflación impositivo, si se realiza o no. En aquellos ejercicios que cierran el 30 de abril del 2019, el 31 de mayo y el 30 de junio, sí se realiza el ajuste por inflación impositivo. En los restantes meses no. Y allí se ve claramente un muy buen Excel explicativo para este tema. Segundo tuit en el día de hoy, el doctor Sergio Carbone. Todos estamos constantemente trabajando con cuestiones de forzosa actualidad tributaria, procedimientos, sustantivos, normas particulares, etc. Sin embargo, creo que es bueno parar la pelota y reflexionar sobre el alcance de los derechos humanos en el derecho tributario. Tuit que queríamos destacar relacionado con el ejercicio de la profesión. Y por último, un amigo de la casa, el doctor Julián Ruiz, @CPJuliánRuiz. ¿Será cierto?, dice el tuit. Están trabajando en AFIP en un departamento que analice las recomendaciones de @OCDE en español referida a BEPS. ¿Realmente se empezará a cazar fuera del zoológico o se seguirá esquilmando a pymes y monotributistas? Una pregunta que hace mucho nos hacemos. Si es cierto, celebro la acción, es por ahí. 3 tweets realmente importantes que queríamos destacar. Continuamos ahora con el contenido del programa. Vamos a ir al encuentro de la doctora Teresa Gómez. Siempre un placer
tenerla en nuestro programa, en su espacio, en el espacio del estudio Teresa Gómez, Carlos Kian y asociados, para hablar de multa y clausura. El artículo 40 en la ley 11.683 fue modificado por la ley 27.430 y se pensaba que la ley era más benigna. ¿Realmente es así? Miren esta brillante explicación con dos fallos también muy interesantes. Un lujo, un placer tenerla, la doctora Teresa Gómez, en Fórum Jurídico Fiscal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estoy como el sabio que decía que cuando me aprendí todas las respuestas me cambiaron todas las preguntas. Cuando la ley 11.683 recibe su modificación, producto de la ley 27.430, todos nos alegramos muchísimo y dijimos, uy, qué suerte, el artículo de clausura y multa ahora es mucho más benigno porque solamente recepta la clausura. Y el tiempo pasó y la jurisprudencia nos está dando una respuesta absolutamente contraria a lo que todos pensábamos. No es tan así de que la 27.430 es más benigna que el anterior artículo 40 que regía con el texto ordenado anterior. Fíjense, tengo dos causas resueltas por la Sala A de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Algo a destacar, recuerden que en estos ilícitos, cuando resuelve la Cámara, el juzgador se considera de sentencia, porque estos ilícitos nunca llegan a la casación penal. Quiere decir que el salto sería de la Cámara en lo Penal Económico a la Corte Suprema. Tenemos la causa Chico SRL, que habla de una muy famosa parrilla que hay en la capital federal. En este caso, los funcionarios constatadores se encuentran con dos tickets por 7.116 pesos y 6.387 pesos emitidos 1 hora y media después que las respectivas comandas valorizadas. ¿Quién interviene como juez de instrucción? Gustavo Meirovich. Entonces Gustavo Meirovich lee el acta de los inspectores actuantes y dice, aquí no existe ilícito. Acá, si hubiera un ilícito, sería el ilícito propio del artículo 39. Recordamos que el 39 en su copete permite sancionar con multas de 150 a 2.500 pesos las infracciones a todas las leyes tributarias, sus decretos reglamentarios o normas emitidas por la FIP en tanto y en cuanto regulen actividades propias de la verificación y de la fiscalización. Cuando entiende el juez Bonzón respecto de lo resuelto por Meirovich, el juez Bonzón entiende que si bien es raro que haya un ticket posterior a una comanda valorizada 1 hora y media después, él tiene derecho de aplicar el viejo artículo 49 que le daba la posibilidad al juez actuante de eximir una de las dos sanciones. Y así lo hace. Deja de aplicar la clausura e impone una multa de 3.000 pesos por aplicación de la ley penal más benigna. Mismo juez, misma sala, una situación bastante parecida en autos Cedrat. También interviene el juez Bonzón y en este caso, producto de la utilización de 3 fechas, el 5 de diciembre, a instancias de los constatadores, el contribuyente presenta ticket facturas. El 7 de diciembre, los oficiales constatadores hacen el acta prevista en el artículo 41. Y acá estaría lo más cómico, que recién el 15 de diciembre se presenta un anexo donde se detallan los tickets. Entonces, realmente se encuentra un juez con 3 fechas, 3 situaciones y los derechos del contribuyente violentados. ¿Y qué dice el juez? Y el juez, en este caso, aplica el indubio pro reo y dice, disculpen, pero acá el contribuyente, cuando verdaderamente se redactó el acta, no estaba presente y no pudo defenderse.
Por lo tanto, con la intervención del juez Alejandro Catania, juzgado 4, se aplica el indubio pro reo y el contribuyente no recibe sanción alguna ni costas. Cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Gracias. Gracias, doctora Teresa Gómez, una eminencia en estos temas y realmente es un lujo y un placer tenerla en el programa. Nosotros nos estamos despidiendo. Revisen la página de los amigos de Contadores en Red. Muchísimos cuadros explicativos y casos prácticos. Por ejemplo, ¿cuánto tarda AFIP en aprobar la solicitud de factura ASA? De acuerdo a la Resolución General 4627, un tema que hay que tener muy en cuenta y que ha sido destacado por los amigos de Contadores en Red. No tenemos más tiempo, estuvo conmigo aquí el productor ejecutivo, el contador Ramón Eduardo Pena, en la producción periodística el doctor Ricardo Ferraro, en las cámaras Hernán Ramos y todo su equipo. Nosotros los despedimos y los esperamos dentro de 7 días para hacer nuevamente esto que es Fórum Jurídico Fiscal. Chau y hasta la próxima.